Hola amigos, hoy celebramos el Jueves Santo. ¿Qué pasó este día? Dejémonos guiar de la mano por los apóstoles para ver lo que ellos y el Señor Jesús vivieron en este día tan importante. Desde que habían llegado a Jerusalén, Jesús estaba raro. Bromeaba con los discípulos, pero estaba más serio y pensativo de lo acostumbrado. Quien también andaba raro era Judas. En verdad, él siempre fue un poquito arrogante con los demás, pero en esos días estaba distante y de vez en cuando desaparecía, y nadie sabía dónde estaba. Pedro había escuchado que los sumos sacerdotes buscaban una forma de encarcelar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción del pueblo. Un día Judas desapareció. De hecho, Judas estaba harto de todas esas historias de Jesús, pues si era el Mesías tenía que revelar de una vez por todas todo su poder. Pero si no lo era, era necesario terminar con esta mentira. Entonces, en secreto, acudió a los sumos sacerdotes y decidió entregar a Jesús en cambio de algunas monedas. Llegó el día de Pascua y Jesús ordenó a Pedro y a Juan que encontrasen un lugar para poder celebrarla. Encontraron un gran comedor que se llamaba cenáculo. Cuando llegó la hora, se pusieron todos a la mesa y Jesús les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión». Pedro, siempre que Jesús hablaba de su pasión, ponía mala cara, pero Jesús, poniéndole la mano en su brazo, le dijo: «Hoy es día de fiesta, hay que alegrarse». Entonces hizo una señal a Juan y él fue por agua. Jesús se levantó, quitó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Después echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Pedro, mientras Jesús se acercaba, se estremeció. No era posible que Jesús les estuviera lavando los pies. Y escondiendo sus pies, dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?». Jesús sonrió con tranquilidad y le contestó: «Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo». Pedro, que era impulsivo, ya se preparaba para quitarse sus ropas, contestando: «Señor, si es así, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús lo miró con ternura y dijo: «Querido Pedro, no es necesario. Si yo, que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben hacer el mismo. Les he dado ejemplo, porque ustedes son como yo. Por eso les he elegido como mis amigos. Quienes los vean a ustedes verán a mí mismo, porque ahora nuestra amistad nos hace una cosa sola». Entonces Jesús regresó a la mesa, tomó un pedazo de pan y dijo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Después tomó el cáliz y dijo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
celebren siempre esto en conmemoración mía. Todos estaban maravillados porque Jesús les había enseñado cómo celebrar la Pascua, ahora la Pascua definitiva. Podían recordar así todos los días al Señor Jesús, mientras partían el pan y bebían el vino. Todos estaban como soñando despiertos. Fueron estas palabras de Jesús que los asombraron. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Todos se miraban los unos a los otros para descubrir quién sería. Solo Jesús y Judas se miraban fijos en los ojos. Judas pensó para sí mismo: está hecho. Y Jesús, descubriendo sus pensamientos, le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todos se espantaron, porque Judas se levantó, echando los platos, soltó un grito y escapó. Los corazones de todos batían tan deprisa que parece que querían saltar de sus pechos. ¿Qué significaba esa reacción de Judas? Como acostumbrado, Jesús, después de la cena, fue a rezar en un lugar llamado Huerto de los Olivos. Entonces, cuando era ya muy de noche, se acercó Judas con los soldados de los sumos sacerdotes. Al ver los soldados, los discípulos huyeron y solo quedó Pedro. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, se adelantó y preguntó: ¿a quiénes buscan? Los soldados respondieron: a Jesús. Jesús les contestó: soy yo. Y como los soldados no se acercaban a Jesús para prenderlo, Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Jesús lo miró en los ojos y le dijo: querido amigo, ¿con un beso me traicionas? Los ojos de Judas se llenaron de lágrimas. ¿Cómo era posible que después de todo Jesús le llamara amigo? Entonces Judas se percató que de verdad Jesús era el Mesías, porque amaba y perdonaba a todos. Se arrepintió, quiso gritar, pero los soldados se lanzaron sobre Jesús. Entonces Judas, mirando fijo a Jesús, con un soplo de voz susurró: perdón, y entonces huyó. En ese mismo instante, Pedro, que había desconfiado que algo iba a pasar esa noche y por eso estaba armado, sacó la espada y cortó la oreja derecha de un soldado llamado Malco. Jesús, que había estado siempre tranquilo, gritó a Pedro: basta, Pedro, guarda la espada. Pedro no entendía, porque Jesús no resistía. Era inocente y querían arrestarlo. Era necesario luchar. Jesús lo miró profundamente, como lo hacía siempre que Pedro se enojaba. Pedro dio 2 pasos hacia atrás y los soldados llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Acuérdense entonces, amigos, que el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor y así iniciamos el Triduo Pascual, los 3 días antes de la Pascua. En este día, como hemos visto, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, cuando partió el pan
y dijo a sus discípulos: tomen y coman todos de él. Y tomando el cáliz, se los dio diciendo: tomen y beban todos de él. Vimos también que hoy Jesús celebró el lavatorio de los pies, que significa precisamente el servicio y el amor de Jesús, que ha venido no para ser servido, sino para servir. También los sacerdotes, a ejemplo de Jesús, se hacen servidores de todo el mundo. Por eso, en este día, Jesús instituyó también otro sacramento, el sacramento del orden. Mañana nos vemos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo. Bye.